Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal Maivi Entre Libros. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que no sé por qué últimamente estoy viendo como que se está volviendo un poco controversial, que es el tema de los audiolibros. Digo que se está volviendo un poco controversial porque me parece que el audiolibro se está volviendo un formato bastante popular. Tenemos a Spotify, tenemos a Audible, tenemos estas plataformas que nos ofrecen cada vez mayores ofertas de libros como en formato de audiolibro y eso está empezando a generar como nuevamente una lucha que yo siempre estoy hablando de esta cuestión por ahí un poco elitista que tienen o tenemos los lectores. Yo me considero lectora, pero no me considero elitista. O esta cosa académica de audiolibro es válido, audiolibro no es válido. Y esta discusión que me parece tal vez válida o no, no lo sé, veremos. Entonces, básicamente yo en lo que es mi mundo de este canal que tengo en el cual hablo de libros, quería hacer mi humilde aporte. No voy a decir verdades, no voy a hablar sobre cifras, no voy a hablar sobre ciencia, simplemente voy a dar mi propia opinión basada en mi propia experiencia, nada más que eso. Así que por favor, todo lo que diga, tómenlo con pinzas y sepan que es ni más ni menos que una opinión. Y voy a arrancar por lo que creo yo que es la mayor pregunta, el mayor cuestionamiento de todo este dilema, de todos estos argumentos, que es, ¿escuchar un audiolibro es lo mismo que leer un libro? Y a mí me parece que esto no tiene una respuesta tan blanca y negra, tan sí o no. Si estamos pensando desde el punto de vista exclusivamente de la actividad, yo sí creo que leer palabras en una hoja versus escuchar palabras, sí creo que son dos actividades diferentes y a mí me parece que escuchar y leer no es lo mismo como actividad en sí. Yo no hago lo mismo y no es igual mi experiencia cuando estoy leyendo un libro en la cama, leyendo un libro en el transporte público, leyendo un libro en el sillón, a que cuando estoy escuchando un audiolibro, que mis ojos están libres y mis manos están libres. Entonces, en general, cuando estoy escuchando un audiolibro, estoy también haciendo otras actividades. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia, me parecen que son actividades distintas, que las hago en diferentes momentos y que las vivo de diferentes maneras. Dicho eso, sin embargo, sí tenemos que reconocer que cuando estamos hablando de consumir un contenido, que la palabra me entre por los ojos o que la palabra me entre por los oídos, ahí ya creo que no hay tanta diferencia y que la diferencia radica en otros aspectos a lo mejor. Voy a ver si me hago entender mejor. En definitiva, yo considero que un libro escuchado de manera efectiva es un libro consumido. De la misma manera que un libro leído de manera efectiva es un libro consumido. ¿Y a qué me refiero con manera efectiva? Si yo pongo el libro de fondo y está el libro yendo, digamos, hablando, está el narrador o la narradora del audiolibro está hablando, y yo estoy trabajando o estoy participando en una conversación o estoy enfocada en otras cosas y no tengo mi atención 100% o casi 100% en lo que estoy escuchando, no, ni lo escuché ni lo leí. Es un contenido que realmente no consumí de verdad. Pero lo mismo está pasando ahora, digamos, con esta vorágine que hay de querer leer mucho, querer leer la mayor cantidad de libros. También es cierto que hay personas que leen libros rápido utilizando técnicas de saltar palabras o leen resúmenes y consideran que el libro está leído. Y de esa manera, por más que la actividad que estás haciendo es leer palabras en una hoja, no consumiste el contenido, no leíste el libro, no tuviste la experiencia de esa lectura de un libro, para mí. Entonces, no se trata para mí tanto del formato en el que está ese contenido, esa historia, como la atención que vos le prestás y la experiencia de haberla consumido. Entonces, para mí, que, digamos, hayas leído un libro o hayas escuchado un libro, si pudiste introducirte en la historia, pudiste prestar atención y cuando terminaste de escucharlo o de leerlo,
es algo que se quedó con vos y podés hablar sobre el tema, podés opinar, podés tener una opinión, podés haber vivido la experiencia de haber estado introducido en una historia, expuesta en esa historia, para mí cuenta un audiolibro que escuchaste como un audiolibro, como un libro que leíste. Y acá quiero pasar a hablar ya mucho más de lo que es mi propia experiencia con los audiolibros, si los consumo, si no, spoiler alert, sí, y qué tipo de audiolibros sí consumiría y qué tipos de audiolibros no. La verdad es que yo tuve un camino bastante largo con los audiolibros, porque durante, calculo, 2 años, más o menos, estuve tratando de darle la oportunidad a los audiolibros sin poder lograr consumirlos propiamente. Como siempre, mi gran problema es tener miles de libros que quiero leer. Tengo una pila enorme de libros que he comprado y que todavía no llegué a leer, y libros que van saliendo que me intrigan, que me entusiasman, que quiero consumirlos, que quiero leerlos. Entonces, digamos, eso me ha llevado a tratar de escuchar audiolibros muchas veces. La realidad es que durante 2 años más o menos, cada vez que intentaba, no me podía concentrar, me perdía en la historia, no podía, hasta que finalmente encontré cuál es el tipo de audiolibro que sí funciona para mí. En mi caso, yo soy lectora principalmente de ficción. Ante todo, principalmente de ficción. Ahora, escuchar un libro de ficción a mí no me resulta. No lo puedo hacer. No me puedo concentrar, no me puedo meter en la historia, no lo puedo seguir. Me resulta absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque no digo que esto es imposible para todo el mundo, por supuesto. Yo sé de muchísimas personas que consumen libros de ficción como audiolibros y les resulta, les gusta, lo pueden hacer. En mi caso, yo tengo una condición que se llama síndrome de déficit de atención, y eso hace que me cueste muchísimo más de lo normal concentrarme. Cuando yo estoy con un audio y tengo mis ojitos libres y mis manitas libres, no puedo, o sea, necesariamente estoy haciendo otra cosa. Estoy lavando los platos, o estoy limpiando, o estoy cocinando. Normalmente mi momento ideal es a la mañana, a la hora del desayuno. O estoy yendo al supermercado, comprando en el supermercado. Estoy haciendo una actividad. Y cuando leo un libro de ficción, estoy introduciéndome en un mundo, estoy introduciéndome en una vida, estoy introduciéndome en una experiencia. Y el nivel de atención que yo necesito lograr para poder introducirme en esa historia es un nivel tal que con el audiolibro no puedo. En el estar en el supermercado tratando de elegir a ver si esta manzana está bien o agarro mejor esta otra, eso a mí ya me quita del lugar en el que yo tengo que estar, del nivel de atención que yo tengo que tener para poder efectivamente disfrutar un audiolibro. Ahora, sí puedo hacer esto, siempre pude hacer este multitasking escuchando podcasts. Entonces eso en un momento me llevó a darme cuenta de que a lo mejor leer un libro de no ficción sí me puede llegar a resultar. No necesito estar introducida en un mundo porque estoy escuchando básicamente datos, o estoy escuchando narraciones muy directas cuando estoy escuchando un audiolibro, o estoy escuchando una autobiografía de alguien que me está contando sobre su vida. Entonces, me he dado cuenta que cuando se trata de libros de no ficción, yo sí que puedo, digamos, escucharlo, y en el multitasking normalmente de cada día puedo tener un nivel de atención suficiente como para introducirme en el libro y escuchar todo lo que el narrador o la narradora está diciendo, y, digamos, y que no sea al final de la experiencia, que no sea drásticamente diferente a que si ese libro me hubiera sentado a leerlo. De hecho, los libros de no ficción me suelen resultar un poco más pesados y me suelen siempre resultar de lectura muchísimo más lenta. Entonces, efectivamente, en este momento yo prefiero escucharlos como audiolibros a que leerlos. Ahora, el año pasado me di cuenta de una variante a esto que digo, porque lo recomendó esto a un booktuber que yo siempre sigo, que sigo muchísimo, que se llama Ben Reads Good, que es uno de mis booktubers favoritos.
Y él siempre cuenta que tiene la costumbre de escuchar audiolibros al mismo tiempo que está leyendo el libro. Entonces, escuchar y seguir, digamos, lo que el narrador dice en el libro. Y yo siempre pensé como, ¿para qué quisiera hacer eso? Me parece como, digamos, un extra que no es necesariamente necesario, valga la redundancia. Hasta que me encontré con un libro que cuando lo intenté leer me di cuenta que me costaba muchísimo. El libro en cuestión, lo tengo aquí, es The Girl with the Louding Voice. Este es un libro que tengo entendido todavía no está en español. Ojalá lo esté pronto porque es un libro bellísimo, hermosísimo, hermosísimo. Y básicamente está narrado por una niña protagonista que es de una aldea de Nigeria y tiene un inglés muy difícil de seguir. Entonces dije, me parece, a medida que yo lo iba leyendo, decía, acá me está faltando la cadencia de la voz de la persona. Porque yo he conocido acá en Londres a personas, he tenido algunos compañeros de trabajo que son nigerianos, y me ha pasado que al principio, escuchándolos hablar, era como, me costaba entender un poco el inglés, y luego de 1 o 2 días, enseguida es como que uno entra en esa cadencia del lenguaje y yo podía entender perfectamente todo lo que me decían, por más que pronuncian muy diferente o por más que muchas veces utilizan palabras que no son propias del inglés. Pero una vez que uno lo escucha, esa cadencia, inmediatamente me resultaba muy fácil y muy sencillo entender lo que estaban diciendo. Entonces me di cuenta que leyéndolo me faltaba esa cadencia, me faltaba ese tono, me faltaba ese acento, me faltaba esa pronunciación específica. Y dije, voy a probar lo que Ben siempre recomienda. Y me puse a escuchar el audiolibro a medida que leía el libro. El audiolibro solo no me hubiera funcionado porque justamente es un libro de ficción. Entonces, no creo que hubiera podido... Y un libro de ficción con un inglés diferente. Entonces, no creo tampoco que hubiera podido concentrarme de la manera que me tendría que concentrar para poder escucharlo. Pero este combo de escuchar y leer, en este caso, me resultó fabuloso. Y la narradora de este libro no es ni más ni menos que Angioa Ando. Les voy a dejar la foto aquí por si no reconocen el nombre, que es una actriz extraordinaria y la narración de este libro por parte de ella es, digamos, no sé si existen Oscars para audiolibros, pero si lo existieran, ella tendría que ganar el Oscar de cómo narró este libro. Es impresionante. Y de esa manera descubrí este mundo del tándem, digamos, del escuchar y leer al mismo tiempo. Y desde ese momento he optado por hacer este combo de escuchar y leer al mismo tiempo con varios libros. Otro de los libros con los cuales hice eso es con este libro que se llama Fundamentally. Uno de los libros que más disfruté el año pasado fue mi libro número 2, un libro extraordinario. Y este libro tiene muchísimos personajes que son de diferentes partes del mundo y la narradora de este libro es extraordinaria en hacer los diferentes acentos, con lo cual es un libro que disfruté muchísimo de leerlo y escucharlo al mismo tiempo. Y finalmente, el último libro que fue una maravilla leer y escuchar al mismo tiempo es este libro, Hamnet, de la autora Maggie O'Farrell. Este libro está narrado ni más ni menos que por Jessie Buckley, que fue la actriz que interpretó a Áñez en la película de Hamnet. Si ustedes vieron esa película, o sea, no hace falta que yo les explique el nivel del talento que tiene esa mujer, lo increíble que fue, cómo desarrolló ese rol extraordinario que me hizo llorar mares, mares, ríos, lagunas, todo cuerpo de agua pude haber llenado con mis lágrimas. Y la verdad es que yo vi primero la película antes de leer el libro y cuando me enteré
que el audiolibro estaba narrado por ella, dije, no me puedo perder esta experiencia. Así que es una experiencia que disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo y lo recomiendo un montón. Y finalmente quiero terminar haciendo un breve resumen de lo que yo creo que son los beneficios de los audiolibros. Nuevamente, no los quiero convencer de nada, sé que no es para todo el mundo, sé que no todo el mundo puede consumir los mismos tipos de audiolibros, yo soy un clarísimo ejemplo de eso, pero siempre me gusta, digamos, darle dentro de lo posible un giro positivo a las cosas. Entonces, si vamos a hablar de audiolibros, hablemos de los beneficios de los audiolibros. Para mí, uno de los principales beneficios y el más obvio es esto que les comentaba anteriormente, que es el que te permite el multitasking. Yo anteriormente me la pasaba escuchando podcasts cada vez que no soy una persona muy musical, lamentablemente, quisiera hacerlo, pero realmente soy una persona que tiene que estar de un humor muy especial para escuchar música. No escucho música continuamente. Entonces, si alguno de ustedes es como yo originalmente me la pasaba escuchando podcasts cada vez que tenía que ir caminando de un lugar a otro, ir al supermercado, hacer mi desayuno, lavar los platos, limpiar la casa. Siempre estaba escuchando podcasts. Y me di cuenta que también podía escuchar audiolibros. Si ustedes están pensando a lo mejor en consumir audiolibros, un momento ideal para hacerlo es cuando justamente uno está limpiando la casa o haciendo ese tipo de actividades, que obviamente si yo estuviera leyendo un libro físico, no puedo estar lavando los platos, limpiando la casa, caminando por la calle o comprando en el supermercado. Así que ese es uno de, para mí, los principales beneficios. Otro beneficio es que los audiolibros pueden en general llegar a ser más baratos o incluso gratis. Yo, por ejemplo, no sé si esto en Argentina existe porque tengo una amiga que me dijo que no, pero yo en mi cuenta de Spotify tengo una cuenta paga y eso me incluye 15 horas de audiolibros por mes, que eso en general me alcanza y sobra para por lo menos consumir un audiolibro por mes, que es lo que suelo hacer. Así que en ese caso es como un libro extra que no me tuve que comprar, pero que sí pude consumir. Sé que también hay otras plataformas que ofrecen libros gratis o que ofrecen libros mucho más baratos. En mi caso, por ejemplo, pagando en libras, hay veces que un libro nuevo que sale en tapa dura te puede llegar a salir 20 libras, pero el audiolibro te sale 9, entonces es mucho más barato. Y bueno, en ese sentido, por supuesto, es otra ventaja. Otra ventaja es, por ejemplo, yo en mi cuenta de Spotify puedo tener la opción de probar libros. Entonces, todos los libros que están subidos en Spotify tienen como una preview de 5 minutos y eso me permite que si por ahí tengo varios libros que estoy dudando si comprármelos o no, lo que puedo hacer es que de manera gratuita puedo escuchar 5 minutos de los libros, tratar de prestar atención y ver a ver si ese libro me puede llegar a gustar o no. Y hacer esto, digamos, antes de ir a la librería, en donde después me tiento y bueno, y me cuesta mucho más a lo mejor con los libros ahí a mano leerlos y ver a ver si los descarto o no los descarto. Y finalmente, otra cosa que yo lo estuve pensando también y que puede llegar a ser útil es para leer libros en otros idiomas. Si ustedes a lo mejor hablan más o menos un idioma, pero no tienen un gran dominio del idioma y nunca se han animado a leer un libro en ese otro idioma, yo creo que este tándem de leer al mismo tiempo que uno escucha puede resultar muy útil en el caso de que ustedes tengan ganas de leer un libro en un segundo idioma del cual, por supuesto, tienen cierto conocimiento, pero a lo mejor no tanto como para animarse a leer un libro. Eso justamente lo digo porque fue mi experiencia con este libro, que está escrito en inglés, pero nuevamente es un inglés con el cual yo no estoy terriblemente familiarizada. Y últimamente estuve pensando que tengo a lo mejor ganas de hacer lo mismo con algún libro en italiano. Es un idioma que más o menos entiendo, más o menos lo hablo, pero no tengo mucha confianza. No sé si podría tener el entendimiento necesario como para leerme un libro, pero pienso que a lo mejor si hago un combo entre escucharlo y leerlo al mismo tiempo, a lo mejor sí lo puedo llevar adelante. Y bueno, y nada, y tiene esa ventaja de que a lo mejor puedo leer un libro en otro idioma con esta ayuda del audio. Así que bueno, amigos, amigas, ese es el tema del cual quería hablarles el día de hoy.
Me encantaría que me cuenten en los comentarios si ustedes consumen audiolibros o si no los consumen, ¿por qué no? Si los disfrutan, si no les gustan, si les intriga. ¿Cuál es su opinión sobre los audiolibros? Cuéntenme en los comentarios, así charlamos sobre el tema. Como siempre, les agradezco muchísimo si le dan un like a este video, si comentan, si comparten. Cualquier interacción en este humilde canal me viene muy bien. Y eso es todo por hoy. Les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.